El texto que tenemos como referencia es el libro de Romanos, capítulo 4, desde el 13 hasta el 25. Pero antes de empezar, quiero hacer un resumen acerca de lo que es la promesa, porque vamos a hablar de promesas, las promesas del Señor. Cuando hablamos de promesas de una manera rápida, podemos decir, el mensaje de Dios en cuanto a sus promesas va así. Primero, en Génesis 3:15, tenemos la primera promesa de un redentor, de un Goel. Número 2, la promesa le fue repetida, reiterada a Abraham, como lo leemos en Génesis capítulo 12. Tercero, esta promesa fue hecha a David cuando se dijo que su casa se perpetuaría para siempre. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13. Cuarto, la promesa de Jesús en cuanto a la venida del Espíritu Santo que se cumplió en Pentecostés. Hechos capítulo 2. Y quinto, hay cientos de promesas hechas a los creyentes, como lo atestigua, por ejemplo, Santiago 2:5, por ejemplo, Primera de Timoteo 4:8 y también, por ejemplo, Segunda de Pedro 3:9. Así que las promesas están desde la decisión que el Señor tomó de reconciliarse con la raza humana, de perdonar al pecador, hasta nuestros días. Habiendo dado este resumen de lo que es la promesa en la palabra del Señor, usted ahí debe leer en pantalla Romanos capítulo 4 del versículo 13 hasta el 25. Si yo fuera usted, yo leería todo el capítulo 4 una vez más en mi casa de manera sosegada. Pero puntualmente, Romanos capítulo 4, del 13 al 25, como usted lo puede leer en su Biblia o lo puede ver y leer en la pantalla. El primer punto que vamos a tratar acerca de este mensaje tiene que ver con Génesis capítulo 12. Vámonos al Antiguo Testamento, capítulo 12 de Génesis. ¿Por qué voy a Génesis capítulo 12? Porque en el capítulo 4, el apóstol Pablo, el autor de esta epístola, habla acerca de Abraham. Y para que nosotros traigamos a la memoria o aprendamos o recordemos de qué habla Pablo, por qué Pablo usa la figura veterotestamentaria de Abraham, pues vamos a la Génesis de esta promesa y se encuentra precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo 12, primero el versículo 1. Según Génesis 12:1, inicialmente Dios llamó a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Lo atestigua Génesis 11:31, como aparece en pantalla. Lo atestigua Hechos 7, versículos 2 y 3. El Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos y el llamamiento que le hizo lo renovó en un sitio llamado Harán. También este llamamiento lo confirmó en Siquem, como aparece en Génesis 12:7. Y 2 veces en Hebrón. Y no es que sean diferentes pactos, es la reiteración, la confirmación del pacto inicial que el Señor, pacto unilateral por el cual el Señor llama a este varón. Ahí aparece un mapa. El contorno del mapa realmente es contemporáneo, porque si usted mira el Golfo Pérsico, donde desembocan el río Tigris y Éufrates, inicialmente ambos ríos desembocaban cada uno por su desembocadura natural, pero habida cuenta de la sedimentación de siglos, el cauce de los dos ríos se unió. He ahí que el Éufrates y el Tigris desembocan en un mismo tramo al Golfo Pérsico. Esa región está llena de meandros o de diversas corrientes del río que se dividen y se subdividen. Allí crece una hierba altísima, allí habitan pueblos. Así es que Ur de los Caldeos, al sur de lo que se denomina la llanura de Sinar, entre el Tigris y el Éufrates, allí, en Ur de los Caldeos, un lugar politeísta, un lugar entregado a la idolatría grosera,
Desde allí el Señor llama a este varón, a Abraham, y le dice que salga de su parentela. Ik va de Tibi, que saliera rápido, y va a Harán. Mire el mapa, mire la distancia, una distancia considerable, y fue allá, a una tierra a la cual nunca había estado. Y de Harán pasa a Canaán, a la antigua Canaán. He ahí el periplo que contiene el llamamiento que el Señor le hace a este varón Abraham. Ahora bien, ¿por qué hablamos de Abraham? Número 1, porque Pablo habla de Abraham en el capítulo 4. Número 2, porque él es el padre de la fe, el amigo de Dios. Y cuando habla del padre de la fe, tiene que ver con nosotros también. Pues bien, Harán, donde vivió Abraham hasta la muerte de Taré, su padre, existe todavía bajo otro nombre sobre el río Bilecha, a unos 960 kilómetros al noroeste de Ur. Mira la distancia considerable desde Ur hasta Harán. Y unos 640 kilómetros al noreste de Palestina. Así que era un lugar bien arriba y bien distante tanto de Canaán como de Ur. Allí estaba Harán. Pues bien, la pregunta que como estudioso de la palabra, como creyente del Señor, me debo hacer es: ¿qué obtuvo, qué consiguió Dios para sí mediante el llamamiento que le extendió, que le hizo a Abraham? Primero, el Señor consiguió un testimonio al único y verdadero Dios en medio de un politeísmo general. Ahí hay una cita, aparece Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aparece la cita de Isaías 43, del 10 al 12. Ahí está la cita y usted la puede leer directamente como aparece en la pantalla o en su Biblia. ¿Qué consiguió? ¿Qué obtuvo Dios para sí mediante el llamamiento que le extendió a Abraham? Número 2, obtuvo un receptor y un custodio de la revelación divina. Romanos 3, en los primeros 2 versículos. Y también Deuteronomio capítulo 4, del versículo 5 hasta el 8. He ahí un par de testimonios escriturales de lo que acabamos de decir, del punto número 2. ¿Qué consiguió? ¿Qué obtuvo Dios para sí mediante el llamamiento que le hizo a Abraham? Número 3, un testimonio a las bendiciones que provienen de servir al Dios verdadero. La cita es Deuteronomio 33, versículos del 26 al 29. Mira cómo empieza. No hay como el Dios de Yesurún. Así empieza la cita de Deuteronomio 33. Allí hay un testimonio, una referencia, una mención a las bendiciones que le sobrevienen a aquel que es llamado por Dios y a aquel que le sirve al Señor. Número 4. Nos preguntamos una vez más, ¿qué consiguió, qué obtuvo Dios para sí mediante el llamamiento que le extendió a su siervo Abraham? El cuarto es un pueblo a través del cual habría de venir el Mesías Redentor. Lo atestigua Génesis 3:15, lo atestigua Génesis 12:3 y también Génesis 49:10 y por supuesto la cita de 2 de Samuel 7:16. Estas escrituras, estas citas atestiguan del llamamiento que Dios le hizo a un pueblo. Hasta Abraham vemos a Dios tratando con toda la descendencia de Adán y de Eva. Pero a partir de Abraham vemos cómo el Señor se va a centrar, se va a ubicar sobre un solo pueblo. Y para el pueblo de Israel, a quien le hizo un llamamiento perpetuo, el Señor primero llama a un hombre, a un patriarca, a el padre Abraham. Y desde los lomos de Abraham sale el pueblo de Israel. Así que aquí vemos como, imagínense un río amplio, ancho, de orilla a orilla. Y luego llega y se angosta. Así hizo el Señor, primero tratando con toda la descendencia de Adán y luego se centró en la descendencia que saldría de los lomos de un solo hombre, de Abraham, a quien desde Ur de los Caldeos llamó.
Sigamos adelante entonces. Hablemos del pacto abrahámico. El pacto abrahámico, el pacto que luego fue confirmado en varias oportunidades. Génesis 13, del 14 al 17. También Génesis 15, en los primeros 7 versículos. Pacto confirmado también en Génesis 17, en los primeros 8 versículos. Este pacto abrahámico contenía 7 partes y las vamos a ver porque viéndolas a ellas, recordamos el Antiguo Testamento, recordamos cómo Dios llama al hombre, pero también recordamos tu llamamiento y mi llamamiento. Hago un paréntesis ahora. La promesa fue hecha a Abraham, la promesa de un redentor. La promesa de la semilla o de la simiente, hablando de Cristo. Un hombre, un contexto, un llamamiento a Abraham, 430 años antes de la promulgación de la ley mosaica, el Señor le hizo un llamamiento a Abraham y la promesa es anterior y superior a la ley mosaica. Así que en el tiempo, como decíamos anoche, es primero en los tiempos de los patriarcas, la promesa hecha a Abraham, la promesa de la simiente. Luego, unos 500 años después, vino la promulgación de la ley. Es decir, la promesa que el Señor le hizo a Abraham antecede, precede, es anterior a la ley mosaica. Alabados al Señor. Y después de la ley mosaica, viene Jesucristo el Señor. Así que la promesa hecha a Abraham tiene su cumplimiento fehaciente en Cristo Jesús. Entre estos dos acontecimientos históricos, bíblicos, escriturales, del llamamiento que Dios le hace a Abraham y la venida primera de nuestro amado Señor Jesucristo a esta tierra, hay un espacio que corresponde a un pueblo, a la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, a una historia de la ley mosaica de unos 1500 años aproximadamente. Alabados al Señor. Pues bien, el pacto abrahámico tiene unas características que nos recuerdan a nosotros el llamamiento que el Señor nos hizo en particular y a la iglesia en general. Primera característica del pacto abrahámico. En virtud de este pacto, se le promete a Abraham que sería una gran nación, una progenie natural como el polvo de la tierra. Así sería la descendencia de Abraham. Lo atestigua Génesis 13:16, el mismo Evangelio según San Juan 8:37. Es decir, la nación hebrea en el Antiguo Testamento y la nación restaurada del reino futuro y una progenie espiritual con hombres de fe, judíos y gentiles, judíos y prosélitos, como lo atestigua Romanos 4 del 16 al 17 y Romanos 9 del 7 al 8 y también Gálatas capítulo 3 del versículo 6 al 7. Es decir, cuando a Abraham se le dice que sería una gran nación, se le está hablando de que el pueblo judío, el pueblo de Israel, habría de salir de sus lomos, como en efecto lo es. Pero también como es el padre de la fe, el padre de la fe es también el padre, la figura que está delante de otra progenie espiritual, los de fe, los que somos de fe. Eso lo atestigua el capítulo 3 del libro de Gálatas al final. Y los que son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto lo dice el libro de Génesis, el libro de Gálatas en el capítulo 3. Así que Abraham apunta para el mundo hebreo y para el mundo no hebreo. Apunta para el mundo judío y apunta para el mundo gentil. Apunta para ellos, para la nación hebrea, pero también apunta para la iglesia de Jesucristo el Señor. Y por algo está incrustada la figura de Abraham en el capítulo 4 del libro de Romanos. Segunda característica del pacto abrahámico, Abraham sería bendecido personalmente. Dice, te bendeciré materialmente y espiritualmente. Lo puede testificar Génesis 13, del versículo 14 hasta el 17, como usted lo ve en pantalla. Y también Génesis 24, versículos 34 y 35. También deberíamos leer Génesis 15:6
y Juan 8:56. Me quedo con la última cita, Juan 8:56. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Palabras del Señor Jesucristo, tu Salvador, mi Salvador. Tercera característica del pacto abrahámico. El nombre de Abraham sería grande. Dice la palabra, y engrandeceré tu nombre. Cuarta característica del pacto abrahámico. Abraham habría de ser de bendición de manera personal. Serás bendición. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que cuando esté hablando de Abraham, no diga, eso está en el Antiguo Testamento. Y yo te tengo que decir, pero también está en el Nuevo Testamento. Y tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. La fe que se gestó, la fe que hubo, que se implementó, que vemos en Abraham antes de la ley mosaica, se ha hecho realidad en nosotros, se ha extendido hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Quinta característica del pacto abrahámico. Los que bendicen a Abraham serán bendecidos. Mira lo que dice la palabra. Bendeciré a los que te bendijeren. Sexta característica del pacto abrahámico. Los que maldicen a Abraham serán malditos. Ahí dice la palabra, a los que te maldijeren, maldeciré. Vamos a la cita de Zacarías 14, del 1 al 3. Ahí está, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Alabados al Señor. Pues bien, prosigamos al blanco entonces. Demos un paso de fe hacia adelante. Este pacto de Abraham para todas las familias de la tierra, este pacto perpetuo, tiene como cimiento bíblico Génesis 17, del 7 al 8. También tiene a Primera de Crónicas 16, 17. De igual manera al Salmo 105, del versículo 7 al versículo 12. Y por supuesto a Isaías 24, 5. El pacto de Abraham, del cual hemos hablado en 7 características, es un pacto perpetuo que contiene 4 elementos básicos. Primero, la simiente. Génesis 17, del 2 al 7. Gálatas 3, versículos 8 y 16. La tierra. Génesis 15, del 18 al 21. Génesis 17, 8. Una nación. Lo puede leer en Génesis 12, 2 y en Génesis 17, 4. Y cuarto, la bendición y protección divina. Léalo en Génesis 12:3, como aparece en pantalla. Alabado sea el Señor. Así que hablar de Abraham no es poner lejos nuestra realidad con respecto al Antiguo Testamento, es acercarla, porque las características del llamamiento que el Señor extendió a Abraham, el padre de la fe, de una u otra manera están directamente relacionadas con la vida nuestra. En él se manifestó una fe que le fue contada por justicia. En nosotros esa fe ya se ha manifestado. A aquel se le pidió que viviera por fe. A nosotros se nos pide de igual manera que no vivamos que no andemos según la vista, sino según la fe. Vamos al punto número 2 de nuestro mensaje. Y vamos a hacer un poquito de exégesis bíblica para inquirir un poco más acerca de esto de la promesa. El vocablo promesa como sustantivo aparece bajo varias palabras. Evangelia en el Nuevo Testamento, en griego bíblico, griego koiné. Originalmente, evangelia era un término legal utilizado para una citación.
Epi, que significa sobre, y ángelo o ángelo, que significa proclamar, anunciar. Con la excepción de Hechos 23-21, cada vez que se emplea este sustantivo evangelia, siempre se habla de las promesas de Dios, no de los hombres. Con frecuencia, evangelia se refiere a todo aquello que ha sido prometido y por ende significa aquello conferido en gracia, no una prenda conseguida a través de negocios o de negociaciones. Y los ejemplos aparecen allí en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No me ponga a Abraham lejos de su vida. Mira lo que dice Gálatas, Nuevo Testamento 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lucas 24:29. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y si usted sigue leyendo esa porción, se dará cuenta de qué estamos hablando. Vamos a Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, evangelia. Hebreos 3:15. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hechos 1:4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Vamos a proseguir al blanco. En Gálatas 3:16, ahí está la cita. La palabra evangelio se emplea en plural, aparece en el original en plural. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Alabado sea el Señor. En Génesis 12 leemos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alabados. De igual manera, Génesis capítulo 13, en los versículos del 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. De igual manera, Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Todo el capítulo 3 de Gálatas expone esta idea. La promesa estaba condicionada a la fe y no al cumplimiento de la ley mosaica. Gálatas nos enseña eso en todo el capítulo 3. También me toca decir que según Efesios 2:12, ahí lo tenemos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora bien, la ley
fue posterior e inferior a la promesa que el Señor le hizo a Abraham y a la descendencia que vendría de él. La ley mosaica en ningún momento anuló la promesa que el Señor le hizo a este patriarca. Cuando habla de diferentes pactos en Efesios 2:12, no está hablando realmente de diferentes pactos, sino un pacto reiterado, confirmado con frecuencia. Gloria al Señor. Los usos de este término en relación con Cristo y lo que se centra en Cristo Jesús. Estamos hablando de evangelia, promesa. Primero, el contenido de la promesa, Hechos 26:6 y Romanos 4:20. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria al Señor. Hechos 26:6 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Número 2, los herederos. Romanos 9:8 y 15:8. Vamos a leer estas citas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En Gálatas 3:29 leemos, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En Hebreos 11:9 leemos, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora vamos a la parte C, o a la parte tercera. Las condiciones. Ahí están las citas, Romanos 4, del 13 al 14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la circuncisión son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Y vamos también, por supuesto, aleluya, a Gálatas 3, del 14 hasta el 22. Ahí aparece, ahí lo puede leer. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Alabados al Señor. Hemos hablado de el contenido de la promesa, de los herederos de la promesa y de las condiciones de la promesa. Aparece otra palabra que es epangelma, aparece en el original griego koine, denota una promesa dada. Aparece en plural en segunda de Pedro en dos citas, 1:4 y 3:13. Alabados al Señor. Ahí dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el 13 dice, 3:13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Alabados al Señor. Hay varios verbos que aparecen en la palabra y rápidamente vamos a verlo porque este no es el mensaje, este no es el centro del mensaje, pero quería hablar un poquito de la aparición, de la presencia de estos términos que de una u otra manera nos llaman la atención acerca de la promesa que el Señor le hizo a Abraham y la ha hecho a cada creyente. Evangelo o evangelo es un verbo que aparece y significa anunciar, proclamar. Aparece en dos sentidos, como promesas de Dios en la cita que usted puede ver en pantalla y como también promesas de hombres, como aparece en las citas en pantalla. Otro verbo es el verbo proevangelo, que significa prometer antes.
protayéndolo, anunciar. Homologeo o homologueo, asentir, conferir, confesar, significa prometer, como aparece en Mateo 14:7. Y por último, exhomologeo, que significa prometer, tal cual aparece en Lucas 22:6. Habiendo dicho esto, vamos al punto 3 del mensaje. Y decimos que las promesas de Dios son una realidad en sus hijos. Por lo tanto, la justificación que ha tocado a nuestra puerta es producto de la gracia de Dios. Así como Abraham fue tocado por la gracia divina, nosotros los creyentes en Cristo Jesús también somos tocados por la gracia de Dios. Es por la gracia, no por obrar, no por hacer. Voy al versículo 1 del capítulo 4 de Romanos. Aquí no aparece ninguna cita y quiero que usted lea directamente en su Biblia. Busque el capítulo 4 del libro de Romanos. Romanos capítulo 4 en el versículo 1. Vamos a hacer un pequeño análisis rapidito de esto de la justificación que es producto de la gracia divina. Según el versículo 1, o mejor aún, la Biblia, de una manera amplia, declara justo al pecador por la fe. Pablo usa dos ejemplos del Antiguo Testamento. Usa y habla de Abraham, usa y habla de David. Al hablar de Abraham, pues tenemos que decir que vivió 500 años antes de la promulgación de la ley. Y David vivió 500 años después de la promulgación de la ley. Y son dos ejemplos que el apóstol Pablo utiliza en el capítulo 4 de Romanos. Ambos, uno antes y otro después de la promulgación de la ley mosaica, fueron declarados justos por la fe, no por obra, porque no hicieron nada, sino responder al llamamiento que el Señor les hizo. Y fue un acto unilateral, soberano de la gracia divina de acercarse a aquel desde Ur de los Caldeos y a este otro desde el pueblo de Israel. Aquí habla de padre, propátora, al antepasado, el ancestro. Abraham, el patriarca, no fue justificado ni bendecido por méritos físicos, por acciones que él haya cometido, porque lo que hizo después de su llamamiento lo hizo respondiendo a la fe que en él había. La única justicia válida delante de Dios es la que se obtiene mediante la fe en Jesucristo el Señor. Para eso podríamos leer el capítulo 3 de Romanos, versículos 21 y 22 y también el versículo 28. Voy a Génesis 15:6. Allí podemos decir que confió en Dios y en la promesa que el Señor le hizo. Esa fe le fue contada o atribuida por justicia, por haber creído. El Señor lo justificó, porque el acto de confiar, de creer lo que el Señor le había hecho, eso ante los ojos del Señor lo denominó como justo, porque el Señor lo justificó por haber creído. De modo que Abraham solo podía gloriarse en Dios, quien le declaró justo con total independencia de lo que había hecho, con total independencia de las obras. Vamos al capítulo 4, versículo 4. Llega al capítulo 4, que hay unos puntos que nos parecen importantes enfatizar en esta predicación. Lea el versículo 4. Habla de que no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El salario, o mistos, que es la frase en griego bíblico, o mistos, el salario correspondía a un denario como jornal diario en esa época. La expresión no se le cuenta significa no le es reconocido o no le es puesto en su cuenta. Y este vocabulario es vocabulario de contaduría. Este vocabulario es vocabulario de contador. Si yo trabajo para una empresa, si yo trabajo para alguien, si ese alguien me contrata para llevar a cabo una obra, al final de la obra, ese está comprometido conmigo y me tiene que pagar. De hecho, antes de iniciar la obra, se concierta un precio por el número de horas, el número de días, el tiempo durante el cual se va a trabajar.
de tal manera que el que trabaja haciendo una obra, llevando a cabo algo, es digno, merecedor de un salario que aquel que le contrató le debe pagar. Esto no ocurre así con el Señor Dios Todopoderoso. Pablo enfatiza, carín es la palabra para gracia, don inmerecido, favor recibido inmerecidamente. Pablo enfatiza que la justificación, o sea, el declarar justo, es un acto de Dios efectuado únicamente sobre el fundamento, únicamente sobre la base de la fe. Y aquí hay contraste porque se emplea el vocablo impío, que en griego bíblico es asebei. Es un término fuerte en ese idioma, asebei, y podría traducirte como inicuo, perverso, malvado, y es fuerte para destacar el tremendo valor de la gracia divina, que por muy grande que sea el pecado, la iniquidad, la transgresión del hombre, si el hombre en un acto de fe se detiene en su camino y busca el perdón de Dios, lo va a hallar. Así es que no se enfatiza cuán malvado, cuán ruin, cuán inicuo es el corazón del hombre, sino cuán grande es la manifestación de la gracia divina para con el pecador, para con el transgresor. Voy al versículo 6, Romanos 4:6. Allí aconsejo a todos los hermanos que me están escuchando que lean Génesis 15:6 y también vayan al Salmo 32, versos 1 y 2, el verso 5 y el verso 10. Vamos a el versículo 9, Romanos 4:9. Ahí habla de bienaventuranza. La palabra es macarismo. Macarios es bienaventurado. Bienaventuranza para los de la circuncisión, los judíos, y también bienaventuranza para los de la incircuncisión, los gentiles. En el 10, en el versículo 10, allí Pablo nos recuerda que Abraham fue declarado justo por la fe cuando aún no había sido circuncidado, como lo registra Génesis 15:6. La circuncisión tuvo lugar en Génesis capítulo 17 como señal de que había creído en Dios. La circuncisión no fue practicada para justificar a Abraham, sino como una señal y sello de que el creyente Abraham había sido declarado justo por la fe en Dios. El versículo 11 de Romanos 4:11, nos enseña que Abraham entonces recibió la circuncisión como señal. Semeion es la palabra en griego bíblico, y como sello, esfragida, del hecho de que ya había sido declarado justo por la fe, pisteos, cuando todavía era incircunciso. Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. La circuncisión fue dada como señal, fue dada como sello de que este varón había creído y había sido apartado para un propósito santo de la obra del Señor. Así que no es al revés. Primero fue Abraham creyendo y luego el Señor le pidió, siendo ya mayor, siendo creyente, siendo justificado por su fe en el Señor, que se circuncidara como una señal. Y hablando de señal, recuerde anteriormente que cuando las aguas bajaron y pasó el diluvio, el Señor hizo pacto con la descendencia de Noé, el pacto noéico, y dio al arco iris como señal de ese pacto. Alabado sea el Señor. El énfasis es este: el acto de la circuncisión en Abraham tenía como meta que Abraham fuese el padre de todos los creyentes que no pertenecen a la circuncisión, gentiles admitidos en la gran familia de la fe. Mire el versículo 3, hermanos. Allí una vez más nos recuerda la palabra y tenemos que traer a la memoria primero la promesa, luego la ley mosaica y luego Cristo. Es decir, entre la promesa que se le hizo a Abraham y el cumplimiento fehaciente de la promesa en Cristo Jesús, hay un espacio, hay un paréntesis transitorio que corresponde a la ley mosaica. Así que la promesa que se le hizo a Abraham es anterior a la ley mosaica.
y la ley mosaica no la anuló, no la abrogó. Y si comparo la promesa con la ley, no puedo decir que la fe en Cristo es mejor que la ley, porque no hay punto de comparación, porque la ley no salva a ninguno, no salvó a ninguno, ni su propósito fue que salvara. Alabados al Señor. Versículo 15. La ley fue dada para poner de manifiesto, ese es el propósito de la ley. La ley mosaica fue dada para poner de manifiesto el pecado y para condenar toda transgresión. No fue dada para salvación, no fue dada para salvar al que la cumple, ya que no hay ser humano capaz de cumplir perfectamente los preceptos de Dios. ¿Y cómo fue salvo Abraham? Por haber creído. De manera posterior, ¿cómo fue salvo Moisés? Por haber creído. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por haber creído. ¿Cómo fue salvo José? Por haber creído. ¿Cómo fue salvo Caleb? Por fe. ¿Cómo fue salvo este número de héroes de la fe? Por fe. Porque el modo divino de salvar al hombre, él no lo ha cambiado. Es por fe. Habacuc 2:4 dice, hablando del justo, mas el justo por la fe vivirá. He ahí el modo de proceder de Dios. Han cambiado las dispensaciones, el tiempo ha transcurrido, vivimos tiempos diferentes al tiempo de Abraham. Sin embargo, la ley moral de Dios no ha cambiado. Su perfecta y perfeccionadora ley no ha cambiado. El modo que Dios tiene de salvar al ser humano siempre ha sido y será por medio de la fe. Alabado sea el Señor. No fue dada, reitero, para salvar al que la cumple, porque realmente no ha habido un ser humano ni lo habrá capaz de cumplir con perfección los delineamientos, las exigencias, los mandamientos, los preceptos de Dios. ¿Y para qué fue dada la ley entonces? Fue dada para que el hombre reconozca su incapacidad de producir justicia y para que venga y se refugie en la gracia divina. ¿De qué nos habla el versículo 17 de Romanos 4? El hombre solo puede recibir la promesa por fe, por la fe, ya que la fe es el único acto del hombre que no involucra obras. Alabado sea Jesucristo el Señor. Si es por fe, no es por obras. En el versículo 18 de Romanos 4 leemos, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, más allá de la esperanza, sobre esperanza, él creyó. Dicho de otra manera, contra toda esperanza, contra todo mal pronóstico, el creyente Abraham se fortaleció y no dejó de creer. Alabado sea el Señor. Su confianza en Dios realmente sobrepasa todo lo que el hombre es capaz de comprender o de intentar comprender. Abraham fue más allá de todo impedimento físico, los de él y los de su esposa Sara. Cuando yo leo el versículo 19, ahí leo, y no se debilitó su fe. O sea, sin debilitarse su fe, procedió al blanco. Abraham sabía cuál era su condición física lógica. A su edad no era capaz de engendrar. A pesar de ello, no dejó de creer, sino que, como dice la palabra, que cuidadosamente consideró su propio cuerpo, el cual fisiológicamente hablando estaba ya como muerto. La edad de Abraham casi de 100 años, es decir, 99 años. Y la de Sara, 75. Él 99, ella 75. La edad de ambos les negaba el privilegio de procrear, a menos que el Señor metiera la mano en un acto soberano, en un acto de poder, en un acto de gracia, en un acto de grande misericordia. Voy al versículo 20 de Romanos 4. No titubeó, no dudó, no hubo incredulidad en el creyente Abraham, no hubo desconfianza, no hubo duda, no hubo incredulidad. Creyó que aquel que le había hecho la promesa la iba a hacer realidad. Creyó que aquel que le prometió hijo se lo daría. Creyó que aquel que le hizo la promesa habría de cumplirla, porque Abraham aprendió quién era realmente el Dios Todopoderoso. Se fortaleció en fe. El texto griego dice,
se fortaleció por fe y mediante fe. Y me voy a detener un momentico aquí, porque Pablo nos habla de que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Aquí se nos lee en el versículo 20 del capítulo 4 de Romanos que el creyente Abraham se fortaleció en fe. Yo voy al texto griego, a las diferentes versiones que hay, a los manuscritos más respetados, y aparece se fortaleció por fe y mediante fe. Es decir, ¿qué usó Abraham para fortalecerse? La fe. ¿De qué hizo uso para la fortaleza en él? De la fe. ¿Cómo se revistió de poder? Mediante la fe y a través de la fe y por la fe. Hizo uso de la fe. Una vez un sacerdote católico, cuando era un niño, estando en primaria, me dijo, la fe es creer sin ver. Y fue acertada la palabra de este sacerdote católico. Abraham no vio, Abraham creyó. Abraham no se rindió ante lo que sus ojos demandaban y ante lo que sus oídos demandaban. No se rindió a las demandas de su cuerpo, sino que confió, creyó. Nunca dejó de creer. Se aferró a la fe. Creyó en el Señor que ya se le había aparecido, que lo había llamado, que se había manifestado en diferentes ocasiones anteriores a él. No miró su cuerpo ni cómo se sentía. Era anciano. Ya era un anciano. Estaba casi muerto, dice la palabra. Y Sara con 75 años ya era anciana. No menstruaba. No podía tener hijos. Pero el anciano Abraham trajo a la memoria que el Señor le había prometido que le daría un hijo. Y aquí hay un llamamiento de atención para ti y para mí, mi hermano que me escucha. Abraham recibió la promesa al cabo de 25 años, un cuarto de siglo. Y a ti el Señor te ha hecho unas promesas y no ha pasado ni siquiera 5 años y sientes que te estás muriendo. Y has abierto la boca para quejarte, no para bendecir. Has abierto la boca en medio de la prueba y de esta manera has maldecido, no has bendecido, has hablado mal. No han pasado ni siquiera 2 años y sientes que te mueres. Y aquel que recibió una promesa 25 años tuvo que esperar para ver la realidad, el cumplimiento de dicha promesa. No ha pasado mucho tiempo desde que el Señor nos haya hablado y sentimos que desfallecemos. Cuando el Señor nos pide, como lo hizo Abraham, que nos fortalezcamos por fe y mediante fe, que el Señor ya se ha manifestado a nosotros, nos ha librado de peligros, nos ha guardado de líos, ha hecho posible que el gigante que se nos enfrentó fuese derrotado, ya ha peleado por nosotros. ¿Cómo que nos vamos a traer a la memoria las gestas heroicas del Salvador del mundo, que desde que nos convertimos ha venido peleando y peleando y peleando por nosotros? Y antes de habernos convertido, el Señor ya había metido la mano en nuestro entorno, en nuestra vida, guardándonos y librándonos de todo mal y no permitiendo que nuestra alma bajara al infierno en eterna perdición y corrupción. ¿Cómo que no vamos a creer en semejante cosa? Abraham le dio rienda suelta a lo que él veía, a lo que él escuchaba. Abraham le dio rienda suelta a cómo se sentía su cuerpo, que estaba ya casi muerto, como dice el apóstol Pablo, sino que se aferró a algo que el Dios que se le había revelado le había dicho. Y promesa que Dios da, promesa que él cumple. Y le cumple a aquel que permanece en su promesa, en su palabra. Siendo anciano, siendo Sara anciana y estéril, pero habiendo previamente recibido una promesa, Abraham tuvo que tomar una decisión. O creo mi contexto personal, familiar, lo que me está pasando, o creo aquel que me habló y me prometió que me daría un hijo. Así que él tomó la decisión. La cuestión de fe es toma de decisiones. O creo lo que el ojo demanda ver para creer, el oído demanda escuchar para creer, el cuerpo demanda tocar, palpar para creer, pero la fe no demanda semejante cosa. Primero la fe cree y luego ha de ver la gloria del Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de los vivos. En medio de esta desazón de Abraham,
su vejez y todos los obstáculos físicos de él y de su esposa Sara, ¿qué hizo Abraham? ¿Abrió la boca para maldecir? ¿Abrió la boca para quejarse? No lo hizo. Él dio gloria a Dios, le dio la gloria a Dios. Hermano, ¿cómo le doy yo la gloria a Dios? Que en medio de la dificultad que tienes, llama las cosas que no son como si fueran, habla el lenguaje divino, lanza la palabra, lanza tu pan, arrójalo a las aguas y lo vas a recoger en bendición, lo vas a recoger en provisión, lo vas a recoger en victoria. En medio de la dificultad inmensa que te agobia, en medio de las penas que te han visitado, levanta la mano, haz un alto en el camino y dice: Señor, gloria y gloria y gloria al Dios que habita en luz inaccesible. Haz como Abraham, dale la gloria al Salvador, dale la gloria a Jesucristo el Señor, porque el que prometió, cumplió, y el que te ha prometido, cumplirá. Todo lo que el Señor te ha prometido, Él lo hará una realidad. Vamos al versículo 21. Allí la palabra en Romanos 4:21 me dice que Abraham estaba plenamente convencido, persuadido, sabía del poder de Dios para cumplir toda promesa. Y se fijó en eso y no en su cuerpo. Determinó creer no por la vista, sino empezó a creer y determinó creer y tomó la decisión de creer con base en algo que ya sabía, que Dios le había hecho una promesa. Vamos al versículo 24. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Nosotros como creyentes tenemos la confirmación de la muerte de Cristo y de su resurrección de entre los muertos. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Nosotros, como creyentes, hoy confiamos en el Dios que ya resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Voy a ir al versículo 25 del capítulo 4. Dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Aquí tiene que ver con Isaías 53:5. Cristo no conoció pecado, sino que fue hecho ofrenda por el pecado de la humanidad, como nos lo enseña y recuerda 2 de Corintios 5:21. Su entrega, la entrega en la cruz del Calvario, la entrega de Cristo, fue un acto judicial de Dios para proveer el pago del rescate del pecador que se refugia en Cristo. Juan 3:16 y Romanos 8:32. Alabados al Señor. Ahí donde estás, levanta la mano y dale gracias al Señor por el perfecto sacrificio de Cristo, porque la promesa extendida por el Padre a Abraham se cumplió en Cristo Jesús. Participantes somos de la fe que en este patriarca se manifestó ya hace tanto tiempo. Aleluya. Y el último punto, hermanos, que voy a tratar: las promesas a los creyentes. Cuando yo leo la palabra Antiguo y Nuevo Testamento, encuentro ricas y abundantes promesas, como dice el apóstol Pedro. Pero vamos de una manera puntual a tocar ciertas cosas que el Señor anoche me dijo que tocara. Promesas a los creyentes que son herederos por medio de la fe y de la paciencia. Mira ahí en pantalla. Hebreos 6, versículos 12 y 15, y también Hebreos 10, 36. A fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Palabra para ti, impaciente. Palabra para mí, palabra para todos. Corramos la carrera con paciencia, con largura de ánimo. Y la paciencia es fruto, es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, ¿qué nos dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y agrega: contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Corramos esta carrera pacientemente,
Todo lo que el Señor nos ha prometido, Él lo va a llevar a cabo si permanecemos en su promesa. Si permanecemos en su promesa, si permanecemos asidos de la fe en el Señor Jesucristo, lo que Él te ha prometido, lo que Él me ha prometido, lo que Él nos ha prometido, lo hará realidad. Alabados al Señor. Promesas a los creyentes para la vida presente. Alabados al Señor. Leo primero de Timoteo 4:8. Mira lo que dice la palabra. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En nuestros días en la tierra, el Señor ha hecho promesas que tienen que ver con su provisión para el cuerpo y para el alma, pero también apunta a un provecho, a una bendición que la promesa tiene, y es para la vida venidera. Así es que sencillamente volvamos a leer 1 Timoteo 4:8 y que la Biblia hable por nosotros. Cree no lo que estoy diciendo, cree lo que dice la Biblia, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El contexto de Pablo era el contemplar una de las prácticas de ejercicios físicos, de deportes en el primer siglo de la era cristiana. Él contemplaba todo lo que los atletas griegos llevaban a cabo, se ejercitaban corporalmente para una competencia, la maratón o cualquier otro tipo de deporte, de práctica de deporte y de competencia. Entonces él compara lo que hacían a quienes él observaba haciendo ejercicio corporal, lo comparaba con el ejercicio de la piedad. Compara el ejercicio corporal o físico con el ejercicio de la piedad. Piedad significa consagración, santidad. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice, guiado por el Espíritu Santo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice para nada, sino para poco. ¿Por qué dice para poco? Porque ¿cuánto tiempo vas a durar tú en la tierra? ¿Cuál es el promedio de vida de un hombre? Y si durante 120 años vive, pues el ejercicio corporal fue provechoso para 120 años, pero la piedad, la consagración, la santidad, tiene provecho para esta vida y la venidera. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Le quiero decir a la iglesia que aquí, en 1 Timoteo 4:8, el Señor te habla y me habla. El que haga ejercicio físico, síguelo haciendo, pero que el ejercicio físico, las horas de gimnasio no reemplacen las horas de culto. Síguelo haciendo. Es provechoso para tu cuerpo. Pero comparado con la piedad es para poco provechoso. La piedad, la consagración, mientras estemos consagrados al Señor, asidos de la fe en Cristo, viviendo en su promesa, entonces hay una manera de aprovechar esta promesa en nuestros días y en la venidera. Es decir, el Señor tiene cuidado de ti en esta vida y cuidado de ti en la vida venidera. De una u otra manera, no hay lugar para la pérdida. La práctica de la piedad tiene provecho en todo momento, en todo tiempo, en este siglo y en el venidero. 4:3. Promesas a los creyentes para la preservación durante el dolor. El Señor te tiene promesas a ti. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, cuando estés en medio del dolor, de la aflicción, hay uno que te ha prometido estar contigo y sacarte del lodo cenagoso. Promesas para cada creyente, promesas para cada creyente, pero así como el creyente Abraham la recibió y la creyó y vivió según ella, a ti te toca recibirla, recordarla y vivir según ella y esperar en paciencia en el Cristo de la gloria. Punto 4.
Promesas al creyente, promesas cuyo cumplimiento hay que esperar. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y cuando yo leo el capítulo número 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, veo el cumplimiento, una promesa que el Señor les hizo, y una promesa que en el capítulo 2 del libro de los Hechos se cumple. En el versículo 8 dice, pero recibiréis poder de mí cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumplió la promesa porque estos hermanos esperaron. Punto 5. Promesas a los creyentes. ¿Promesas de qué? De sustento. Hay una promesa que el Señor tiene para sus hijos que permanecen en su promesa. Éxodo 23:25, más a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Una promesa para ti, mi hermano, para aquel que como Abraham permanece en la promesa, que no se debilita en la fe, sino que se fortalece en ella. El Salmo 37, el verso 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Isaías 3:16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Te lo recuerda el Señor. Alabado sea el Señor. Sigamos entonces hacia adelante. Promesas a los creyentes, promesas de paz. Isaías 32:18, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras. Mira todo lo que dice, y habla de reposo al final del versículo. El reposo en Jehová. Alabado sea el Señor, nuestra habitación segura, aunque nos rodeen fieras ondas del mar, aunque bestias salvajes nos amenacen, con todo y ello habitaremos seguros en nuestro amado Señor. Promesas a los creyentes. ¿Promesas de qué? De abundancia. El Salmo 34, verso 10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Una promesa que el Señor te ha hecho a ti. Y si ahora estás pasando por agua de angustia y pan de aflicción, el Señor te está preparando, te está disciplinando. Por amor a tu nombre, te está preparando. Pero a la larga el Señor cumple lo que Él ha prometido si permaneces en su promesa, si no te debilitas en tu fe. Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Promesas para cada creyente. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El buen tesoro de Jehová, el Señor lo abre sobre tu vida y sobre mi vida. Y cuando Él lo abre, nadie lo podrá cerrar. Promesas a los creyentes. ¿Promesas de qué? De prosperidad. Lea el Salmo 128 en su totalidad. Promesas a los creyentes. ¿Promesas de qué? De seguridad. El Salmo 91, el Salmo 112 y el Salmo 121. Recapitulo el mensaje de hoy. Promesa. Primero, en Génesis 3:15, tenemos la primera promesa de un redentor. Segundo, la promesa le fue repetida a Abraham, como aparece en Génesis capítulo 12. Tercero, la promesa fue hecha a David cuando se dijo que su casa se perpetuaría para siempre. Lo manifiesta segundo de Samuel en el capítulo 7, del 12 al 13. Cuarto, la promesa de Jesús en cuanto al Espíritu Santo se cumplió a cabalidad en Pentecostés. Y quinto, la promesa de Dios, que son promesas hechas a los creyentes, de lo cual hemos hablado. Alabado sea el Señor. Levanta la mano y dale gracias al Señor por las promesas que te ha hecho a ti.
La promesa que le hizo a Abraham, primero la promesa que le hizo a toda la humanidad de redención, de levantar a un Goel, Cristo Jesús. Y luego especificó, levantó de los lomos de Abraham a un pueblo, a una nación con la cual hizo pacto. Pero antes del pacto sinaítico, antes de la promulgación de la ley mosaica, el Señor levantó a un hombre desde Ur de los Caldeos, un hebreo, de cuyos lomos habría de venir el pueblo de Israel. Y la nación hebrea, sí, pueden decir de Abraham nuestro padre, pero nosotros también, que somos de fe, también podemos decir lo mismo. El apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, al final dice, y los que son de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Palabra digna de ser leída, creída y puesta por obra. Así que Abraham no está lejos de ti. Lo que le ocurrió al creyente Abraham ha ocurrido en nosotros. A él se le manifestó el Dios del cielo. A nosotros se nos ha manifestado el Espíritu Santo. A él, el Dios del cielo, le decía que él podía dar vida a los muertos. A nosotros el Espíritu Santo nos dice que el Señor levantó a Cristo de entre los muertos y que en las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. La resurrección de Cristo, la corona de su ministerio, por cuanto Cristo resucitó, nosotros tenemos nombre de que vivimos para siempre. Alabados al Señor. Y para este conglomerado que se llama Iglesia Restaurando el Tabernáculo, Iglesia Ministerio Restaurando el Tabernáculo, la palabra de Dios para ti y para mí es esta. Para ti y para mí, creyentes, para ti y para mí que permanecemos en la promesa del Señor, para ti y para mí, creyentes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, hay abundantes promesas. Si permanecemos en él, si no nos debilitamos en la fe, si nos fortalecemos en la fe, si no tenemos en cuenta el entorno, sino el hecho de que el Señor ya resucitó y de que él nos hizo una promesa y que tiene el poder, el amor y la voluntad para llevar a cabo la promesa, para cumplir la promesa y para volver realidad cada promesa que él le ha hecho a la iglesia, ministerio Restaurando el Tabernáculo, y a cada creyente y a cada familia. Promesas que van para esta vida, promesas que apuntan a la vida venidera, promesas que van hacia el cuerpo, promesas que van hacia el alma. El Señor nos recuerda hoy que él es Dios de promesas.